Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una cota de escamas de polipiel como esta que tengo aquí que hice para mi cosplay de guardia gris del Dragon Age. ¿Por qué de polipiel y no escamas metálicas, las normales, este tipo de armadura? Porque es mucho más barato. Calculando más o menos lo que me hubiese tenido que gastar en escamas metálicas, pues en este tabardo, que es igual por delante que por detrás, hubiesen sido cerca de unos 200 euros por ahí. Y en este caso pues me he gastado 20 euros en polipiel. La diferencia es abismal. Sí que es cierto que es un método muy laborioso y que son muchas horas de trabajo, pero bueno, si no tenéis mucho presupuesto para vuestro proyecto y queréis conseguir un acabado más o menos realista y económico, pues eso, a lo mejor os puede servir el tutorial. Cualquier duda, comentarios, lo que sea, me los dejáis abajo, yo como siempre encantadísima de responderos. Y nada, que espero que sea muy útil. El primer paso es hacer en papel una plantilla de las escamas, cuanto más simétrico mejor. Luego lo pasamos a la polipiel y recortamos las piezas. A continuación cosemos las escamas en la pieza una a una. Si os fijáis en la colocación, las de la parte superior siempre quedan en el centro de las de la parte inferior. O sea, entre dos escamas de abajo queda una de arriba. Como yo he trabajado con retales de polipiel gris que tenía por casa, pues mi primer paso es pintarla de negro, para tener una buena base sobre la que trabajar el resto de la pintura. Si vuestra polipiel es negra, podéis saltaros este paso. A continuación, con pintura plateada mojamos un poco el pincel y quitamos el exceso de pintura en un cartón o papel. Empezamos a colorear las escamas de plateado, trazando una línea en la mitad aproximadamente. La mitad de la escama va a ir más brillante y en la otra vamos a dar un pequeño brillo sutil en color plateado. Esto ayudará a generar ese efecto tridimensional que tienen las escamas pese a ser planas. Ahora, con un poco de pintura negra y un pincel plano, marcamos la línea del centro de la escama y la difuminamos suavemente hacia la zona más oscura. Yo esto lo hago con el dedo, pero si no queréis mancharos podéis utilizar un Kleenex o un trapito. De nuevo, con un poco de pintura plateada, vuelvo a cubrir suavemente la zona oscura de la escama para darle más volumen, ya que en algunas me he pasado un poco con el negro. También si os cae algún manchurrón de pintura, como me ha pasado a mí ahí, pues podéis corregirlo con la pintura plateada sin problema. Bueno, esto ya empieza a tomar un poco de forma, ya empiezan a aparecer escamas. Para acentuar este efecto, a continuación vamos a trazar lo que es la sombra arrojada de la escama superior sobre la inferior. A mí esto me es más fácil hacerlo con la pieza al revés, pero bueno, vosotros como sea más cómodo. Lo que hago es marcar la sombra negra que daría una escama real, ¿no?, sobre la que tiene debajo. Y esto pues potencia esa ilusión óptica y efecto 3D de las escamas. Por último, con un rotulador Posca de color plateado, marco una fina línea en el contorno de las escamas, de la parte de abajo, para simular ese brillito, ¿no?, que tendrían en la realidad. Esto parece una tontería, pero sí que le da un aspecto bastante más realista. Es un toque sutil, pero se nota cuando lo haces en toda la pieza. Y listo, ya tenemos nuestras escamas terminadas. Yo a mi pieza pues le he cosido unas tiras azules de polipiel para darle el acabado final al tabardo, pero bueno, vosotros con vuestros proyectos como más os guste.